¿Se ve bien mi pantalla? Bueno, cualquier cosita, como saben, como hicimos siempre, me interrumpen y me hacen las consultas, eh, ya sea por el chat o desmutean su micrófono. Hoy vamos a ver este ejemplo, este ejercicio de una viga de madera laminada encolada. Ustedes habrán visto en la teoría las características que tiene este tipo de estructura en madera, que está formada, ¿no es cierto?, con lamelas que van pegadas literalmente con cola para conformar distintas secciones de acuerdo a proyecto. En este caso vamos a ver una sección de una viga muy típica, que es una viga de sección variable, que la utiliza mucho, obviamente, en cubierta. Como decíamos, este tiene la característica de absorber grandes luces, por lo que se suele usar en estructuras importantes, ¿no es cierto? En el caso de este ejemplo, fíjense que es una luz de 20 metros, ¿sí? Y vamos a trabajar con Eucaliptus grandis de calidad 1, que va a estar simplemente apoyada, y decimos que ya como dato de nuestro ejemplo tenemos apoyos de 25 centímetros, que ya están considerados en la luz de cálculo. La inclinación de nuestra viga de sección variable es del 7,5%, y va a estar sometida, acá es importante esta característica, con cargas permanentes y de montaje, ¿sí? Es decir, no solamente las cargas permanentes, sino de montaje de 540 kilos por metro. También como dato del ejercicio, se dice que va a estar arrastrada lateralmente en el borde superior cada 5 metros. Ese va a ser un dato, vamos a ver cuando veamos los fenómenos de pandeo lateral. Y otra característica o condicionamiento para el ejemplo es que va a estar en estado seco, bajo techo y sometida a temperaturas menores de 40 grados. Fíjese que ponemos esto porque van a ver que en la norma es como es una divisoria entre ambientes de menor a 40 grados y mayor de 40 grados. Depende de esos datos que entramos a distintas tablas. Dice que el viento descarga la estructura. Ese es un dato adicional, pero que no nos compromete, porque nosotros tenemos una carga resultante a la cual queremos verificar o dimensionar nuestra estructura, que es de 540 kilos por metro. Fíjense que acá como comentario, que dice que al ser estado seco y bajo techo, ya nos pone como condición este coeficiente que ustedes estaban viendo en ejercicios anteriores, que es el C sub M igual a 1, ¿sí? Que es un coeficiente de ajuste de tensiones, en este caso, para estas condiciones, C sub M igual a 1. Otro coeficiente dice cargas permanentes y de montaje. Al ser de montaje y decimos que la duración es de 7 días, obtenemos un C sub D de 1,25. Fíjense que está indicado en esta tablita, que ustedes la tienen acá adosada, que dependiendo... Ingeniero, sí. Disculpe, no lo quiero cortar, pero hay un compañero que estaba queriendo entrar y no... Bueno, perdón. Ahí está. Gracias. A usted. Les decía entonces que tenemos una carga, al ser de 7 días, porque es la carga de montaje, este C sub D es 1,25. Fíjense que acá en esta tabla dice ejemplos de carga, una carga constructiva, ese coeficiente es 1,25, es decir, está mayorada la carga, ¿sí?
Bueno, una vez que tenemos planteado así, fíjense en esta estructura. Vamos a tener que definir una sección mayor en los extremos menores, un H1, un H2, y como característica, fíjense que acá tenemos un HM, una sección M sub M, que vamos a ver a una luz, en una fibra L sub M, que vamos a ver qué característica tiene esa sección. Como primer paso, vamos a predimensionar nuestra viga. Y fíjense que hay una tabla de predimensionado que es en función de la luz. Fíjense que nosotros tenemos una luz, un H2, que es el máximo, que es la luz dividido 15. Nosotros tenemos 2000 centímetros dividido 15, me da 1,33 centímetros, es la altura mayor, el H2, ¿no es cierto? Para eso vamos a ver que como característica decíamos que nuestras lamelas, es decir, los espesores de las tablas que van a ir uniendo, se van a ir uniendo para conformar nuestra sección completa, es de 1,5 pulgadas, que son 3,81 centímetros. Pero obviamente debemos tomar un número entero de lamelas, entonces decimos que adoptamos 35 lamelas de 3,81, nos quedaría 133,35 centímetros, que decimos que con el encolado y todo podemos optar que nos va a quedar 135 centímetros, ¿sí? Esa sería mi altura mayor en el centro, que es el H2. Ese está acá, esta tablita, que también es una tabla que tenemos, que nos ayuda para ver distintas, fíjense que es a viga altura variable, en este caso a 2 aguas, está que en el predimensionado el H2 es L sobre 15. ¿Sí? Para el caso de ahora nos resta saber las alturas extremas del H1, pero conociendo la inclinación que decimos que es 7,5%, por proporción o aplicando la pendiente, ¿no es cierto?, obtenemos que nos da 60 centímetros, sería la altura menor. Es decir, a la altura mayor, con esta pendiente de 7,5% y la mitad de la luz, estos 15 metros, ¿no es cierto?, hacemos una proporción y nos da 60 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos definido la altura menor, la altura mayor. Ahora nos resta definir el ancho de la viga, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos una sección que va a ser rectangular, ¿no es cierto? Es decir, definimos la altura, es decir, esta sección rectangular va a ser distinta en las distintas fibras, en las distintas abscisas que voy a tener de la viga, ¿no es cierto? En este caso nos falta este ancho, que también tenemos una tablita, que esto está sacado del Argüelles Álvarez, que dice que se puede tomar entre H sobre 5 y H sobre 8, ¿sí? Y dice que si el valor es mayor a 21, ya se deben adoptar secciones dobles o compuestas, digamos. Para nuestro caso, nos da entre 17 y 12, ¿sí?, centímetros, adoptamos 17,5, que nos da 7 pulgadas, ¿sí? Siempre las referencias son pulgadas. Fíjense que ustedes habrán visto en los ejercicios anteriores que el tema de las unidades, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que vamos a estar trabajando siempre en centímetros, el tema de los esfuerzos y tensiones, van a ver que por una comparación con las tensiones de tablas,
muchas veces nos va a figurar newton por milímetro cuadrado, en otras veces kilo por centímetro cuadrado, es decir, ese es un que siempre lo tiene que tener en cuenta para no confundirse y no cometer errores. Entonces, como punto 1, hicimos el predimensionado de nuestra viga, es decir, tenemos definida la sección, la altura H2 la mayor, H1 menor, es decir, tenemos 135 centímetros, 60 centímetros y el ancho 17,5 centímetros. Como segundo punto, a esta carga que yo tenía como dato, 540, obviamente le tengo que agregar el peso propio, es decir, yo antes de tener las dimensiones de nuestra sección, de nuestra viga, no podía determinar el peso propio. Lo que sí vamos a hacer es una determinación, tratando de unificar, ¿no es cierto? Es decir, para que no, al ser una altura variable, se supone que el peso también va a ser variable, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a considerar como si fuera una carga uniformemente distribuida al peso que vamos a obtener, ¿sí? Bueno, aquí hace una operación, es decir, es 1,35 metros más 0,60 sobre 2, es decir, es un trapecio, ¿no es cierto? Calculo el peso propio y lo que sí tengo que adoptar, fíjense que es esto, que es la densidad. Acá está, dice tabla S112 del reglamento. Vamos a seguir al reglamento. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Es sobre el B, sobre el ancho. El ancho, ¿sí? Sí. ¿Por qué hace H2 sobre 8 y H1 sobre 5 y no, por ejemplo, H2 sobre 5 y sobre 8? O sea, No, porque así, sí, fíjate acá. Lo que nos dice, de todas formas, digamos, esto no es, no es definitivo en el sentido de que estamos haciendo, es decir, para no entrar en un tanteo, así, porque yo también podría decir, adopto un valor, total lo tengo que verificar, ¿no es cierto? Es decir, el Argüelles Álvarez nos da esta opción, ¿no es cierto? Pero es el único sentido que tiene, es decir, tener un valor empírico a partir del cual yo puedo obtener esos valores, es decir, nada más, es decir, no hay otro parámetro, digamos, ¿sí? Es decir, Okay. Tranquilamente ustedes podrían hacer al revés sin problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias. Está. Bueno, entonces les quería mostrar acá. En esta es la tabla S1122. Fíjense, la clase resistencia 1, que es nuestro caso, es 430 kilos por metro cúbico. Fíjense que acá la densidad la tengo en kilos por metro cúbico. Entonces, es este valor que yo obtengo para saber el peso propio, ¿no es cierto? Es decir, obtenido el volumen, ¿no es cierto? Acá está multiplicado por 430, ¿sí? Me da 73,4 kilos por metro. Adopto 75, digamos, para tener un número más redondo. Entonces la carga total va a ser la que teníamos de datos, más 75 me queda 615 kilos por metro, ¿sí? Hasta ahí está claro, no hay ninguna duda, es decir, es muy sencillo hasta acá lo que es la parte geométrica y acá la parte de carga. Como tercer punto, nos vamos a introducir en el tema de los esfuerzos. ¿Qué característica tiene esto sería algo conceptual, nuestra viga?
como siempre, en una viga simplemente apoyada vamos a tener la flexión máxima en el centro y el corte máximo en los apoyos, eso sin duda. Ahora, como tensiones producidas por la flexión, ustedes van a ver que al ser la sección variable, y acá viene el concepto de este MM, yo voy a tener una sección crítica, llamemos así, en la cual la tensión va a ser máxima, es decir, porque es la combinación de momento y sección que me dan la tensión más desfavorable, ¿cierto? Es decir, en esta sección de acá yo tengo el mayor momento, pero no la mayor tensión, porque la sección es más grande, por decir así, ¿no es cierto? A medida que yo me voy corriendo, es el diagrama de momento, voy a tener en esta sección que se da el caso en cual para el momento de esta fibra y con esta sección me da la tensión máxima, sería una sección crítica, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, para el corte máximo no hay duda, tenemos, son las reacciones RA y RB, y tenemos el Q, multiplico por la luz dividido 2, me da 6.150 kilos el corte máximo. Para el momento máximo me da 3.075.000 kilogramos centímetros, ¿sí? Pero yo lo que necesito saber, y acá aplicando relación de triángulo, ¿no es cierto? Puedo obtener la luz de estos 4,44 metros, que es donde voy a tener la tensión máxima, ¿sí? Entonces, que va a ser en la mitad, es decir, en esta, ¿no es cierto? Es decir, en la mitad de esta luz, L sub M, yo acá voy a tener ese valor de tensión máxima. ¿Mm? Entonces, me da 4,44 metros, ¿sí? Entonces, obteniendo acá, para esa abscisa, mi momento flector, que es 21.244 kilogramos, es decir, serían 2 millones, fíjense que el momento acá es menor que acá, ¿no es cierto? Pero sabemos que en este caso la tensión, bueno, ahora yo quiero saber la altura, el HM, también por la pendiente la puedo calcular y me da que es 93,3 centímetros, es decir, acá yo tengo 135, acá tengo 93,3, acá tengo 60. Para los 93,3, yo ahí debería tener mi mayor valor de tensión. Ustedes si quieren lo pueden verificar, es decir, sencillamente, es decir, tomando este momento dividido el módulo resistente en esta sección y el momento acá dividido el módulo resistente en esta sección, que la tensión en esta sección es mayor. Bueno, avanzamos. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos los esfuerzos, vamos a las distintas verificaciones y aquí vamos a entrar a comparar con nuestras tensiones de diseño de referencia que nos da la norma. Fíjese acá, yo me puse en la página 114, si vamos al reglamento, en el suplemento, ¿no es cierto? Fíjense que el suplemento 2 dice valores de diseño para madera laminada encolada estructural, ¿sí? Es importante porque no es exactamente la misma tabla para cuando estamos hablando de secciones de maderas tradicionales, enteras, digamos, ¿eh? Entonces, en este caso, yo tengo que entrar para el Eucaliptus grandis, que es el tipo de madera, y la grado de resistencia, que es 1, y van a ver que tengo los distintos valores de tensiones de diseño, ¿sí? A la flexión, a tracción, el corte, el perpendicular a las fibras, el resto, y también tengo módulo de elasticidad y módulo de elasticidad mínimo. Entonces, en este caso, ustedes van a tener estos valores como para venir a referenciarse según los distintos pasos que vamos a ir dando. Dentro de las verificaciones tenemos la primera, que es las tensiones tangenciales máximas. Para ello, entonces, hacemos el cálculo inmediatamente en los apoyos con nuestro valor de corte máximo, ¿sí?
yo he obtenido ese B máximo, entonces hago 1,5 de el corte máximo dividido B y H1. H1 sería la sección de 60 centímetros, ¿no es cierto?, que es la sección que yo tengo en el apoyo, y me da 8,78 kilos por centímetro cuadrado. Fíjese, lo convierto a newton milímetro, que es para poder comparar con los valores de diseño que tiene la norma. ¿Sí? Eso es importante entonces que tengan identificado, es decir, que nosotros tenemos 8,78 como resultado de esta operación, pero inmediatamente lo debo convertir para poder compararlo. Entonces, ahora, mi tensión este sería mi tensión de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, es el esfuerzo, la tensión última que yo tengo actuando en esa acción. Ahora veo mi valor de resistencia de diseño aplicada con los coeficientes, ¿cierto? Fíjense, voy ahora a la tabla esa que vimos recién, F sub B, y entro acá y me da para eucaliptos grandis 0,8 newton milímetros cuadrados. Acá tenemos las unidades, ¿no es cierto? Es decir, eucaliptos grandes, grado de resistencia 1, la tensión de diseño tangencial 0,8. Entonces, a 0,8, ¿qué hago? Le aplico C sub M, C sub M y C sub T. C sub D y C sub M ya habíamos visto que teníamos acá datos iniciales, dijimos C sub M iba a ser igual a 1 y C sub D 1,25. Y C sub T por temperatura, decimos que estamos menor de 40 grados, es un valor igual a 1. Entonces me queda como mi tensión tangencial de diseño aplicado a los coeficientes, es decir, minorada, me da, o mayorada, mejor dicho, sería este caso, 1 newton por milímetros cuadrados. Lo comparo con estos 0,88 y respecto de la tensión tangencial estoy en buenas condiciones. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Seguimos avanzando? Cualquier cosita me comenta. Bueno, avanzamos. Entonces era el 4A, las tensiones tangenciales máximas. Ahora vamos por 4 sub B, que es la tensión en el apoyo. ¿Qué tipo de tensiones voy a tener en el apoyo? Y van a ser tensiones perpendiculares a las fibras, ¿sí? Es decir, en el caso ¿no es cierto?, del apoyo, yo voy a tener esta situación. Yo tengo mi carga, ¿no es cierto?, vertical, y las fibras, en este caso, están dispuestas según las lamelas que son horizontales, que es la dirección de las fibras, ¿sí? Eso ustedes habían visto en la teoría, que siempre las lamelas se construían, digamos, a partir de tablas del mismo espesor, ¿no es cierto?, pegadas entre sí. Y entonces, en este caso, para la tensión en el apoyo sería compresión normal a las fibras, ¿sí? Porque las fibras están en sentido horizontal y yo tengo acá en sentido vertical. Esto sucede en el apoyo. Entonces, aquí yo tengo que calcular mi tensión de diseño afectada por los coeficientes. Voy de vuelta acá a la... Fíjense, F sub C perpendicular, que es 1,8 newton milímetros cuadrados. Entonces, a este 1,8 newton milímetro cuadrado lo vuelvo a afectar por C sub M, C sub M y C sub T. Me da 2,25 newton milímetros cuadrados. ¿Con qué lo tengo que comparar? Y con la tensión real o máxima que yo iba a tener en el apoyo, que va a ser el corte, y fíjense, afectado a qué sección, a 250, que es el ancho de apoyo que habíamos definido, es decir, en milímetros, eran los 25 centímetros de apoyo, esa sería mi sección de apoyo, 25 centímetros por el ancho
que decíamos que era 17,5 de 675 milímetros. Entonces de acá me queda 1,41 newtons milímetros cuadrados como tensión en el apoyo, ¿sí? Esa es la tensión de trabajo que yo tengo en el apoyo, que la comparo con 225, que es mi tensión de diseño en el apoyo para cuando la compresión es normal a las fibras. Fíjense que me da menor, es decir que también estoy en buenas condiciones. ¿Sí? Respecto a la tensión tangencial estoy bien, respecto a las tensiones en el apoyo estoy bien. Avanzamos un poquito más. Y acá, fíjense, dice determinación de C sub L. Este valor C sub L, vamos a buscar un poquito acá. Acá. Factor de estabilidad lateral de la viga, C sub L, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, la norma dice, el control de la estabilidad de una viga con el fin de evitar su pandeo lateral se debe efectuar multiplicando la tensión de diseño de referencia, F sub B, por el factor de estabilidad lateral de la viga que se llama C sub L, cuyo valor es igual o menor a 1. Los procedimientos indicados en el presente artículo para calcular están basados en análisis histórico y ensayos de verificación, ¿sí? Cuando la altura de una viga sea menor que su ancho, D menor a B, no se requerirá arrestamiento lateral y C sub L es igual a 1. Cuando el D es mayor que B, que sería nuestro caso, se deberá disponer de arrestamientos para prevenir la rotación y el desplazamiento lateral. Pero si la altura no supera el doble del ancho de la viga, C sub L sigue siendo igual a 1. Bueno, esos son los distintos casos y ahora vamos a ver esta longitud efectiva del pandeo lateral. Por algo, nosotros en el enunciado de este ejemplo, está aclarado esto que dice que esta parte de acá, fíjense, arrastrado lateralmente cada 5 metros. ¿Sí? Entonces, la longitud con la que nosotros vamos a trabajar para este caso van a ser los 5 metros, ¿no es cierto? Es decir, porque si nosotros trabajáramos con la longitud total, veríamos que estaríamos lejos de esa verificación y seguramente no verificaría al efecto del pandeo lateral. Entonces acá fíjense esta aclaración que tiene. Dice, para realizar esta verificación debe considerar la luz efectiva de pandeo lateral L sub E entre arrestamientos laterales. ¿Mm? Y acá es donde vamos a esta tabla 3211. ¿Sí? Y estamos en el caso de viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. Y tenemos que ver si L sobre D es menor que 7 o L sobre D es mayor que 7. En este caso es los 5.000 milímetros, que serían los 5 metros dividido 933 milímetros, que es el H en la sección crítica, ¿no es cierto? Porque acá fíjense que dice, como la altura es variable, consideramos la disección que se produce en las mayores tensiones de compresión por flexión, que es en la fibra que está en L sub M, ¿no es cierto? En la sección, perdón, que está en L sub M, que es 4,41. Entonces ahí la altura era de 93,3 centímetros. Entonces, este L sobre H que nos pide la norma es con el que nosotros tenemos que comparar a ver si es menor que 7. Al ser menor que 7, fíjense que la longitud efectiva se calcula como 2,06 de L. ¿Sí? Entonces, 2,06 ¿de qué L? ¿De qué luz? De la luz
que está arriestrada, que son los 5 metros, y son los 5.000 milímetros. Entonces nos da un L efectivo de 10.300 milímetros, es decir, 10,30 metros. 10,30 sí, metros. Bueno, entonces ahí, fíjense que la norma también nos dice lo siguiente: la relación de las vertientes laterales de la viga, cuyo valor no debe exceder 50, debe ser determinada con la siguiente expresión. Entonces dice, es un R sub B que lo calcula como SL sub E por D sobre B al cuadrado, la raíz cuadrada. Este valor debe ser menor que 50 para que nos verifique la estabilidad lateral. Fíjense, calculamos y nos da 17,71, es menor a 50, es decir que estamos en condiciones. Avanzamos. Vamos a calcular nuestro módulo de elasticidad mínimo, ¿cómo lo calculamos? De la tabla obtenemos este E mínimo y lo afectamos los coeficientes. Vamos a la tabla nuevamente. Y fíjense que el E mínimo es 5.700 newton milímetro cuadrado. Entonces, al 5.700 lo afectamos de C sub M, C sub T, me sigue quedando 5.700 newton milímetro cuadrado, porque los dos coeficientes son iguales a 1. Y ahora quiero calcular el FBE. ¿Qué es FBE? Es la tensión crítica de pandeo en miembros flexionados. ¿Cómo la calculo? Acá está la formulita que está en la norma, que es 1,2 el E mínimo dividido este R sub B al cuadrado que habíamos calculado anteriormente. Entonces, la tensión crítica de pandeo en miembros flexionados es 21,80 newton milímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahora calculo la tensión de diseño en flexión no ajustada por C sub L. Y vamos a tener dos valores, uno ajustado por el valor de C sub L y otro sin ajustar. En este caso va a ser uno no ajustada por C sub L. Si vamos a la página 55 de la norma, vamos a encontrar un factor de volumen, que es lo que necesitamos nosotros, que tiene relación entre D sub B. ¿Sí? Fíjese, la tensión de diseño de referencia a flexión especificada en sub B está referida a las dimensiones de referencia para los miembros de madera laminada encolada. La altura de referencia a flexión es igual a 600 milímetros y el ancho de referencia a flexión es igual a 150 milímetros. Cuando la altura de la sección de un miembro sometido a flexión difiere de las dimensiones de referencia, deberá ser, es decir, es como que es un coeficiente que hace respecto de una sección ideal que plantea la norma, nosotros tenemos que convertirla, modificarla para nuestro caso. Entonces de ahí sale este valor C sub B, que es coeficiente de volumen o factor de volumen. Fíjense que me da 0,949. Entonces, para calcular esta tensión, yo debo calcular esta tensión de diseño de flexión no ajustada por C sub L, debo calcular ese 7,5 de la tabla, ¿sí? F sub B es de tabla, ¿sí? Este valor, tensión a flexión, 7,5, lo afecto por C sub M, C sub D, C sub T y ahora C sub B, que es el volumen, ¿sí? Es decir, ustedes tengan en cuenta entonces que es como que la norma tenía una sección ideal y para convertir sus ensayos, sus parámetros con nuestra sección real, lo tenemos que afectar con este coeficiente. Es decir, con este coeficiente nos estaremos asemejando, es decir, o estaremos haciendo una relación respecto de esa sección ideal que toma la norma. Profe. Nos da 8,90 newton milímetros cuadrados.
Tengo una duda. Sí, sí. Si el CB por algún motivo nos da mayor que este, que dice menor o igual a 1,1, ¿tomamos el 1,1? ¿O qué Sí, tal? sí. Así es. Tal cual. Perfecto. Gracias. Sí. Entonces, en el caso de esta tensión que estamos calculando, me da 808,90 newton milímetro cuadrado. ¿Sí? Y ahora no tenemos que perder de vista este C sub L, que era el que nosotros estábamos buscando, ¿no es cierto? Que era el coeficiente para nuestra verificación al vuelco lateral. Y ahora ya tenemos todos los elementos, pues tenemos F sub E, F sub E', tenemos todos los elementos. Vamos a agrandar un poquito acá, a ver. Fíjense, tenemos F sub E, FB dividido 9, es decir, todos estos elementos lo tenemos para calcular el S, el CL, el factor de estabilidad lateral de la viga. ¿Sí? Entonces, finalmente, al anterior que había calculado, a este F sub B, yo lo afecto de C sub L y entonces tengo los dos valores, la tensión sin afectar C sub L y la tensión afectada por C sub L. Es decir, una me da 8,90 newton milímetros cuadrados y otra me da 8,60 newton milímetros cuadrados. Vamos a ver que en un caso comparo con una y en otro caso comparo con otra mis tensiones máximas. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. Entonces, hacemos una revisión de las verificaciones. Tuvimos la tensión tangencial, la tensión en el apoyo, el vuelco lateral, del cual obtuvimos las dos tensiones para poder comparar, y ahora estamos en las tensiones máximas de flexión. ¿Sí? Obviamente, esa tensión máxima de flexión va a estar en esta sección MM que nosotros dijimos debido a la sección variable. Y acá vamos a tener una disquisición que ustedes la vieron en la teoría cuando hablábamos de borde paralelo y borde inclinado. ¿Sí? ¿Qué es esos conceptos cuando ustedes lo habrán visto? Es decir, este sería el borde paralelo y este es el borde inclinado. Es decir, estas son dos situaciones. Es decir, en esta situación, en el borde paralelo, no hay duda de que para este tipo de carga voy a tener una tensión de tracción, ¿no es cierto?, debido a la flexión. En el caso del borde inclinado, ya la cosa es distinta y vamos a ver, es decir, normalmente en una sección constante, este sería un borde comprimido, es decir, de tensión de compresión, ¿no es cierto? Pero al ser el borde inclinado, van a ver que aparecen otros fenómenos. Entonces, acá lo que decimos, determinados valores de la tensión en el borde paralelo, en el paralelo se producen tensiones de tracción y por lo mismo las comparamos con las admisibles de atracción por flexión sin vuelco, ¿sí? Que sería este caso, ¿sí? A esas tensiones las comparamos con este caso, este F asterisco B, ¿sí? Entonces, a las de tracción las comparo con esta, es decir, mi tensión de trabajo con esta tensión de diseño. Mientras que para las que se producen en el inclinado, debemos determinar la tensión admisible disminuida por ser tensión oblicua a la dirección de la fibra y considerar el efecto de pandeo por el hueco lateral, es decir, C sub L. Entonces ahí sí tenemos que compararla con esta situación. ¿Sí? A ese esfuerzo, a esa tensión de compresión, la tengo que comparar con este valor. Entonces, ahora fíjense, tensión de diseño de compresión ajustada paralela a las fibras, ¿sí? Este es el F sub C, C sub D, C sub M, C sub P. Es decir, este sería mi tensión de diseño de compresión ajustada paralela a las fibras. Y ahora este es F'C perpendicular, que es tensión de diseño de compresión ajustada perpendicular a las fibras. ¿Sí? Son dos valores que yo los necesito como valores auxiliares para hacer los distintos cálculos. Esto viene de la teoría. En la teoría nos decía esta fórmula de Hankinson que
tiene la influencia de esta inclinación del borde superior, ¿no es cierto? Que es para el ángulo alfa, me da de 4,29 grados. Yo estoy sacando esta tensión oblicua, sería, ¿sí? Es decir, para qué es la tensión que me va a producir en esa fibra inclinada. Y tiene relación entre este F'C y F'C perpendicular, ¿sí? Las dos tensiones de compresión, una perpendicular a la fibra y otra paralela a la fibra, me estaría dando la tensión oblicua, ¿sí? La tensión de compresión oblicua, ¿sí? Y que yo la afecto a su vez por el C sub L, me da 8,91 newton milímetro cuadrado, ¿sí? Esta sería una tensión oblicua considerando el coeficiente de lateralidad, ¿sí? Ahora vemos qué sucede la tensión de trabajo en el borde inferior, es decir, tracción paralela a las fibras, ¿sí? Vamos acá, en este caso, ¿sí? Yo quiero saber qué sucede acá. Entonces, tensión de trabajo en el borde inferior, tracción paralela a la fibra. Según acá en varias partes de lo que nosotros estamos viendo, inclusive el mismo zigzag, hay verificaciones que nosotros la vamos a estar sacando del eurocódigo, el 5, ¿no es cierto? Pero que tienen, algunas se complementan con lo que estamos viendo del zigzag. Según el eurocódigo, para alfa menor a 10 grados, que sería nuestro caso, podemos calcular esta, para la tensión de tracción por flexión en el borde paralelo, FB, claro, y podemos aplicar esta fórmula, que fíjense, mirando la fórmula, es el momento flector dividido el módulo resistente, ¿sí? Este sería un cálculo de tensión tradicional, como hacíamos antes, ¿no es cierto?, para calcular esa tensión que la afecto por este coeficiente que tiene en cuenta la inclinación del borde superior. Con eso calculo y me da 8,56 newton milímetros cuadrados la tensión de tracción paralela a la fibra en el borde paralelo. ¿Sí? Pero está teniendo en cuenta la inclinación del borde superior, ¿sí? Y bueno, y este valor, 8,56, fíjense con qué lo comparo, con 8,90, que sería este valor sacado acá como auxiliar de tensión de diseño no ajustado por C sub L, ¿sí? Que es 8,90. Es menor y así que estamos en buenas condiciones. Bueno, hasta ahí me interrumpen o tenemos alguna duda o consulta. Seguimos avanzando, ¿sí? Como comentario, acá pusimos en el ejercicio esto que dice que el reglamento del zigzag 601, que es, ¿no es cierto?, el de madera, que ustedes vieron que tiene sus apartados específicamente para lo que son secciones encoladas, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido ya está la norma, hizo los ensayos y las verificaciones, es decir, que no es nada que tenemos que ir aproximando a las secciones compactas, no. Esto ya ustedes tienen sus propias tablas, sus propias verificaciones para las secciones encoladas. En el caso del reglamento, entonces, define cómo calcular las tensiones radiales, dice perpendiculares a las fibras, para miembros estructurales curvos con sección rectangular y constante. Pero para el caso de miembros estructurales de sección transversal variable, solo establece y se calculan conforme a los principios de la ingeniería estructural, ¿sí? Esto avala la utilización del eurocódigo, que es lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Ahora vamos a ver la tensión de trabajo en el borde superior, que es comprensión oblicua a las fibras. Esta que habíamos visto hoy acá, este valor acá, ¿sí? Es compresión, tensión oblicua a la fibra. Este sería
nuestra tensión de diseño para la tensión oblicua de compresión, que sería en el caso en el borde superior. Entonces, fíjense, acá vamos a usar FB, B sub A. Usamos esta tensión de compresión, flexión en el borde inclinado alfa. ¿Sí? El mismo caso, fíjense que es el MW y cambia este coeficiente. Antes era 1 más 4 tangente al cuadrado de alfa y ahora es 1 menos 4 tangente al cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces calculo y me da 8,18 newton milímetros al cuadrado. Esta sería mi tensión de trabajo. ¿Pero con qué la voy a comparar? La comparo con este valor que obtuvimos acá, que es 8,91. ¿Sí? La tensión oblicua de diseño. Y fíjense que estoy en buenas condiciones para el borde inclinado. Volvemos a hacer el repaso y vemos verificaciones. Tuvimos tensiones tangenciales, tensiones tangenciales máximas, apoyo, vuelco lateral, tensiones máximas de flexión, ¿sí? Que a su vez ahí teníamos en el borde inferior traccionado y en el borde superior compresión oblicua. ¿Sí? Entonces, hasta ahí son nuestras verificaciones. Y por último, tenemos esta situación. Ustedes habrán visto esto en la teoría, ¿no es cierto?, que es esta situación que es la zona del vórtice, ¿sí? Que es un cálculo específico de este lugar donde hay concentración de tensiones. Y definimos, fíjense cómo está definido, el vértice es una sección que es 0,5 de la altura, ¿sí? A ambos lados, eso me da la zona del vértice. Entonces fíjense que a su vez tengo la tensión normal, tensiones perpendiculares a las fibras, las dos situaciones. ¿Sí? Entonces, dije, seguimos aplicando entonces ahora el Eurocódigo 5, donde la tensión normal en esta sección transversal, que es el vértice, se ve afectada por el cambio de directriz de la vía, por lo que se debe mayorar el valor para el cálculo de la tensión. Entonces, fíjese cómo está, vamos a... Fíjense, entonces, el F, la tensión de trabajo, es un K sub I por F sub B, donde K sub I es 1 más 1,4 la pendiente, es decir, tiene esta formulita. Los otros términos de determinación del arco son nulos, porque se trata de una viga rectilínea radio curvatura infinito, por lo cual el H2 sobre el radio me da 0. La fórmula completa, ustedes la tienen acá, que es de la teoría. Esta es la fórmula completa, ¿sí? Pero donde está, al ser, esto está en función de lo que sería una pieza curva, ¿no es cierto? Es decir, como el radio nuestro es infinito, porque entonces se reduce a lo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Nos queda directamente esta fórmula, el K sub I, con el que vamos a afectar a ese F sub B. Y este es entonces, K sub I me queda 1,1354, afectado a que al momento flector dividido el W máximo. El momento flector y el W lo sacamos como, ustedes saben que es 6 veces el base por la altura al cuadrado sobre 6. Entonces por eso acá está multiplicado por el 6, ¿no es cierto? Esto es 17
el ancho y 135 es la altura en el vértice, que es la totalidad de la altura. Y este 3.075.000 es el momento flector máximo. Entonces acá calculo la tensión en el vórtice, la tensión normal, ¿sí? La comparo con este 8,90 que había calculado yo, que es la tensión de trabajo en el borde inferior, ¿sí? Luego vamos a las tensiones perpendiculares a la fibra. Pues dice, en este caso el vértice producen tensiones de tracción perpendiculares a las fibras, las que son potencialmente peligrosas, dado que la resistencia a la madera es muy baja respecto de la tracción, ¿no es cierto? Vuelvo a aplicar lo mismo, fíjate, momento flector BHP al cuadrado, esto sobre 6, sería por eso el 6 está multiplicado acá, y obtengo este valor, ¿sí? Acá me da, convirtiendo las unidades, me da 0,087 newton milímetros cuadrados. Lo que utilizo para las tensiones perpendiculares a las fibras, está acá el pequeño apéndice teórico, como para que ustedes les quede como referencia. Esa llamadita número 5. Entonces, al igual que para la tensión normal, los otros términos son nulos, entonces me queda que es 0,125 newton milímetros cuadrados mi tensión para verificar. El SIGSOC 601 establece esta formulita en la página 52 que también verifica, ¿no es cierto? Esta expresión deriva de las especificaciones del Eurocódigo que establece la tensión de referencia, además ser modificada por la aplicación. Fíjense, dos coeficientes. Factor que tiene en cuenta la distribución de tensiones perpendiculares en la sección del vértice, siendo 1,4 para vigas de 2 aguas. Y factor que tiene en cuenta el volumen de la zona del vértice y vale B sub 0, B sub 4 al cuadrado, donde ve el volumen de referencia de la probeta normalizada, que es 0,01 metros cúbicos. B es el volumen de la zona del vértice. Es ese volumen que yo les había indicado acá, que es este. Hay que sacar este volumen, que sería este largo, esta altura, la altura, digamos, variable, y por el ancho, ¿no es cierto? Eso me da este valor 0,31 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda 1,4, ¿sí? 0,01, 0,31, que es el volumen que tengo. 0,01 dijimos que es la probeta normalizada. Y esto elevado a la 0,2. Y entonces la tensión crítica es 0,088 newton milímetro cuadrado. Esto está en el punto 512 del SIGSOC. Entonces, la tensión finalmente me da 0,087 newton milímetro cuadrado, que es menor que este valor, o sea que estamos en buenas condiciones, ¿sí? Este es el valor que yo he obtenido acá, 0,087, lo comparo con este 0,088, estoy en buenas condiciones. Aparte debemos verificar que debe ser menor a F'B sobre 3, F'B lo calculamos y me da 1 newton milímetro cuadrado y estoy en buenas condiciones también. Sí, esto es un poquito más complicado, pero si ustedes lo ven, después lo van a ver tranquilos, van a ver que tiene su lógica. Cualquier cosita, ya les digo, fíjense, vayan siguiendo en la teoría, donde acá está, en la teoría está lo que yo les estaba comentando respecto a los coeficientes y respecto a las tensiones. Por ahí en la teoría está manejando la nomenclatura vieja, que es los sigma como tensiones, pero es equivalente a lo que estamos viendo. No sé si... Acá lo que me están preguntando es el SIGSOC es el 601, el de madera.
Y el eurocódigo, ese está bajado, es decir, ese está en el aula, el zigzag de madera. En algunas situaciones, nosotros estamos utilizando el eurocódigo para algunas resoluciones extra del zigzag, pero en general son complementarias, ¿cierto? Pero ustedes van a ver que en general nosotros vamos siguiendo el cálculo todo a partir del 601, que es el zigzag para madera, ¿sí? Que es este el que estábamos viendo acá. ¿Sí? Este, el zigzag 601, está subido en el aula virtual. Ustedes lo pueden bajar, es el reglamento de estructura madera que les sirve para todas las secciones que estaban viendo, y sobre el final tienen las consideraciones para las vigas encoladas. No, normalmente para el examen ustedes van a tener acceso al zigzag, al 601, y puntualmente esas tablas, ustedes las que sacamos del eurocódigo, es muy puntual estas que yo les indiqué, pero básicamente la base siempre va a ser el zigzag, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Profe, tengo una duda. No sé si la explicó porque se me cortó varias veces el internet. Cuando calcula las tensiones perpendiculares a las fibras, o sea, el punto 4E2, esa tensión FRT dice que es KP por 6 por MF sobre B por SH ahí que aparece. ¿Qué H es? Este es el H total, ¿sí? Es el H total, es decir, son los 135. ¿Sí? A ver. Sí, bien. Igual que la fórmula de arriba, digamos. Exactamente. Sí. Está bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Está? Sí, muchas gracias. Bueno. Por último nos queda el cálculo de las deformaciones, ¿sí? En el caso de las deformaciones, también tenemos el caso fíjense que dice, la flecha instantánea vía la acción de las cargas permanentes debe aumentarse para tomar en cuenta el efecto de la deformación diferida, ¿sí? Siempre ustedes saben que existe siempre una flecha instantánea y una diferida que se va a saber a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos más en claro es la flecha instantánea. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es afectarle a esa flecha un coeficiente para obtener la flecha diferida. Vamos al módulo de elasticidad, que lo afectamos, fíjense, es su prima, que lo vemos acá. Tenemos 13.400. No, perdón, 11.600. Ese está acá. 11.600. Acá hay un error, ¿sí? Debería ser 13.400. Lo multiplico, este me da 11.600 y tendría así la deformación instantánea. Esta es la fórmula característica que ustedes tienen de deformación, ¿sí? Que es 5, el momento eflector por la luz al cuadrado, dividido 48, I, es decir, y su I es, y fíjense que trabajamos en
en la sección mayor, que es los 135 centímetros, ¿sí? En el centro de nuestra viga. Y ahí obtenemos 3,8 centímetros. Obviamente acá, lo mismo que hacemos con el momento, nosotros podríamos hacer también una continuidad de calcular a ver nuestra elástica y ver qué sucede, porque para los distintos momentos yo voy a tener, es decir, es muy probable que acá puedo llegar a tener una flecha también importante o una flecha máxima, ¿sí? Entonces, por ahora nosotros decimos, bueno, calculamos la flecha instantánea en el centro de la luz. Me da 3,08 centímetros. El valor total de la deformación final será la que yo calculo, que es la instantánea, y la afecto por un coeficiente. Las cargas de corta duración son las debidas al montaje, pequeñas en relación al peso propio y sobrecargas, pues las consideramos incluidas en las de larga duración y permanentes. Entonces, para nuestro caso, el K que es para la deformación diferida, es 1,5. Entonces, me va a quedar 1,5, me da 4,62 sería la deformación diferida. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con L sobre 300. Podemos decir que nuestra flecha admisible es L sobre 300, serían los 2000 centímetros dividido 300, me da 6,67 centímetros de flecha admisible. Yo tengo 4,62, incluido la instantánea, más la diferida, entonces estamos en buenas condiciones, verifica. ¿No? Y acá hacemos una última consideración que dice, una de las ventajas de trabajar con estas estructuras es poder fabricarlas con una contraflecha, por lo que en caso de no verificar la condición de deformación, podríamos solicitar al fabricante que dé a la viga una contraflecha. Es decir, esto ténganlo en claro, es decir, este tipo de secciones son secciones que yo las hago fabricar, es decir, yo puedo tener una viga, una sección totalmente a medida. Es decir, yo puedo decir, bueno, necesito una lamela de un determinado espesor, necesito una sección variable de determinada, es decir, todo es a pedido, por decir así. Entonces también ahí está la alternativa de nosotros ya con la fabricación de la viga pedir una contraflecha, cosa que con las cargas yo pueda tener una flecha admisible, ¿no es cierto? Porque se va a contraponer con esa contraflecha, entonces estaría en buenas condiciones. Bueno, por ahora sería hasta acá. No sé si tenemos más dudas o consultas. Siempre, como siempre, va a quedar abierto, ¿no es cierto? Vamos a tener foro para hacer las consultas. Ustedes tienen para analizarlo tranquilo este ejercicio. Cualquier cosita plantean las dudas, ¿no es cierto?, en el foro, en el aula, o también por correo sin ningún tipo de problema. Nosotros lo que les va a quedar a ustedes ver por ahora va a ser el tema de la influencia del fuego, ¿no es cierto?, en la estructura para calcular las secciones eficaces, pero el ejercicio de hoy lo que quería hacer es darles a ustedes una idea de cómo se calculan este tipo de secciones encoladas, laminadas serían, ¿cierto? Les vuelvo a insistir, en este tipo de secciones son muy prácticas porque uno las diseña prácticamente a medida, entonces uno puede directamente calcularlas de esa forma. Sí, acá me preguntan si esa sería como simétrica esa sección crítica MM es a ambos lados, exactamente. Sí.
Bueno, más tarde entonces se vuelven a conectar para la clase con el ingeniero Podestá, que van a ver el tema de la influencia del fuego, ¿cierto? ¿Puede ser que sean videos? ¿Cómo? Creo que son videos subidos, ¿no? Ah, puede ser, sí. Sí, ya está subido eso, acá estoy